Reporte 100. Para hablar sobre esto que está pasando en Estados Unidos, tengo en el teléfono a la doctora en Historia por el Colegio de México, académica de la Universidad de Sonora, Magali Vázquez Montaño. Le agradezco mucho que nos tome esta llamada. Doctora, ¿cómo está? Buenos días. Hola, muy buenos días. Pues muchas gracias y muy importante hablar de este tema, ¿no? Para entenderlo un poco más. Sí, las reacciones que han ocurrido en Estados Unidos no tienen comparación, sino con lo que ocurrió en los años 60 en el vecino país. Magali, cuéntenos, ¿qué es lo que opina sobre esto? Pues mira, digamos que este evento tan trágico, ¿no? Que fue la muerte de George Floyd, obedece también a una historia, a un historial, digamos, ¿no? En Estados Unidos relacionado con el racismo, porque hay que decirlo como es, ¿no? Y una serie de desigualdades en las que siempre ha estado inmersa las comunidades afroestadounidenses, afroamericanas, en aquel país, y que de alguna manera sí nos llevan a pensar, claro, estas movilizaciones en aquellas que se promovieron por el más conocido de los líderes, ¿no? Del movimiento por los derechos civiles en la década de los 50 y los 60, que fue Martin Luther King, aunque habría que hacer contrapuntos con otros líderes como Malcolm X, ¿no? Que él decía que ya no podían marchar tan pacíficamente como lo estaba proponiendo Martin Luther King, no podían seguir dando la otra mejilla, ¿no? Mientras lo seguían reprimiendo y demás, que es un poco lo que vemos hoy en día, ¿no? Las protestas en Estados Unidos en los últimos días se han caracterizado pues por protestas que también tienen que ver con una insatisfacción, ¿no? Con la política estadounidense y que están en un contexto mucho más amplio, y el principal es la crisis por la pandemia y la crisis económica. Pero bueno, este aspecto del racismo estadounidense, un racismo endémico, histórico, pues viene desde sus propios orígenes, ¿no? Estados Unidos era una colonia inglesa en donde había esclavos, y que en Estados Unidos va a existir la esclavitud hasta 1863, cuando va a venir Lincoln a abolir la esclavitud a través de la proclamación de emancipación de la población negra. Pero eso no quiere decir que las prácticas vinculadas a la esclavitud se van a eliminar como si fueran como de un día, de la noche a la mañana, ¿no? O sea, sobre todo en los estados del sur, en donde había plantaciones enormes, sobre todo de algodón, y eso va a regir muchísimo la economía en el siglo XIX en Estados Unidos, y trabajo forzado, y eso nos habla de que no va a haber una liberación total de la población negra durante todo el siglo XIX, y además se van a reforzar en estos estados del sur, donde por lo general se dan los conatos raciales, con las leyes Jim Crow, que son muy famosas, porque justamente el esquema de estas leyes era separados pero iguales, ¿no? O sea, somos iguales ante la ley, entre comillas, ¿no? Pero resulta que tenemos que estar separados porque pues no somos tan iguales, ¿no? Y aquí vemos todas estas historias y prácticas en los estados del sur, en donde había baños para negros, baños para blancos, los negros no se podían sentar en los autobuses donde se sentaban los blancos, los mandaban hasta atrás de los autobuses, una serie de prácticas de la vida cotidiana que se normalizaban, ¿no? Sin contar que existen y han existido en la historia de Estados Unidos por grupos supremacistas blancos, ¿no? El más conocido es el famoso Ku Klux Klan, ¿no? Que lo conocemos mucho por las películas y demás, pero que persiste hasta hoy en día, ¿no? En estos estados y en el resto del país. Entonces es muy complejo, no es fortuito lo que está pasando, es, digamos, que una serie de historias de desagravios que ha pasado la comunidad negra, y si le sumamos otras minorías como las comunidades de hispanos, de latinos, de mexicanos, etcétera, pues se hace todo un engrudo, ¿no? Muy complejo como de analizar a simple vista, ¿no? Sí, ahora Magali Vázquez Montaño, doctora en Historia por el Colmex y académica de la Universidad de Sonora, la reacción que ha tenido el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenazó ayer con utilizar a militares
contra los revoltosos, así dijo, así lo calificó, revoltosos. El magnate se proclamó como presidente de la ley y el orden. Si no aplastan este movimiento, cada vez será peor, advirtió. Es decir, Donald Trump, en lugar de darle una salida con políticas públicas a favor de combatir el racismo, la discriminación en los Estados Unidos, pues como que atiza, le echa más leña al fuego. Sí, o sea, y por un lado, o sea, era lo que hubiéramos esperado de cualquier político o gobernante, ¿no? En teoría, pero pues es Donald Trump, ¿no? O sea, ni siquiera se ha pronunciado respecto al caso en específico, ¿no? O sea, de decir se va a ejercer todo el peso de la ley así de manera clara, pero eso habla mucho del perfil del presidente de Estados Unidos. O sea, no es la primera vez, digamos, que tiene comentarios de este tipo, que actúa de esta forma, porque, o sea, hay que decirlo claramente, o sea, Donald Trump es un personaje blanco, ¿no?, de privilegiado, de la élite económica de aquel país. Entonces también hay que tener presente que también es una persona que ha generado discursos raciales. O sea, y los mexicanos teníamos esa experiencia, ¿no? Acuérdense en la campaña, ¿no? De hace 4 años. Pero curiosamente, fíjate, en la historia de Estados Unidos ya ha habido mecanismos para perseguir a los revoltosos, ¿no? O sea, ahora se usa mucho el término de terroristas, ¿no? Que es como, dice, hay que buscar, ¿no? Que fue lo que señaló, se va a promover que a estos antifas, que es un movimiento antifascista, se les declare terroristas, como si fueran una organización. Los antifas no son una organización, son un movimiento que tiene sus orígenes justo después de la Segunda Guerra Mundial en Europa y que después se traslada a Estados Unidos. Pero bueno, en Estados Unidos ha habido históricamente mecanismos para perseguir, digamos, a la disidencia, a la gente que protesta, a los revoltosos, pero en aquel entonces, por ejemplo, en 1918 hubo, digamos, mecanismos como las actas de exclusión anarquista en 1918, porque los anarquistas se negaban a promover la entrada de Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial y fueron perseguidos, encarcelados, y a los extranjeros tildados de anarquistas los expulsaron del país. O sea, Estados Unidos sí ha manejado en su historial ciertos mecanismos para perseguir, pero ahora lo que está haciendo Donald Trump, pues digamos, es categorizar a estos grupos que están protestando, ¿okay?, dentro de un término complejo, o sea, y nada sencillo como el de terrorismo, ¿no? Sí, Magali Vázquez Montaño, doctora, se pensaba que con la llegada del primer presidente afroamericano, Barack Obama, la situación en Estados Unidos para las personas iba a ser distinta, para las personas afroamericanas, que iba a acabar este racismo, que iba a acabar esta discriminación. ¿No ayudó la presidencia de Barack Obama o no de alguna manera digamos que descafeinó este racismo? Pues es que no es una receta, ¿no? Sí. O sea, que llegue un presidente de origen afroamericano, proveniente de una religión musulmana, todo esto que ya sabemos del perfil de Barack Obama y de su familia, además, pues no es una receta, ¿no? Que llegue al poder un personaje. Sí había mucha esperanza, si recordamos cuando triunfa Barack Obama, había muchísima esperanza en la población afroamericana, pero no es una receta, y además porque hay que entender estas expresiones de racismo como algo que está en el fondo y enraizado en la cultura estadounidense, sí, ¿no? Y por eso, o sea, de alguna manera hubo avances en el gobierno de Barack Obama, pero la crisis, todo lo que vino después con la campaña en la que participó Hillary Clinton y Donald Trump, pues de alguna manera esta evidencia que pues dista mucho, ¿no?, de haber superado el racismo, un país como Estados Unidos. Además, que ahora está aderezado pues por lo que ya decía, ¿no?, por el contexto del COVID, las elecciones, hay que también leerlo en términos políticos, ¿no? El discurso de Donald Trump, el señor está queriendo ganar adeptos, por eso le echa la culpa a la OMS, le echa la culpa a China, pero él no se responsabiliza de la crisis
sanitaria por la que está pasando Estados Unidos, ¿no? Entonces, pero es un discurso que apela a algo que tiene ahí en las narices, que son las elecciones, ¿no? De su país, sí. O sea, su reelección, pues. Y con 10 puntos abajo en las encuestas, frente a Joe Biden, el aspirante demócrata a la presidencia de los Estados Unidos, pues entonces Donald Trump está cayendo en la desesperación. Pero bueno, su reacción de ayer de amenazar con sacar a los militares a las calles de Estados Unidos para contener a los manifestantes, pues en el sentido común uno pensaría que eso le va a perjudicar en las elecciones de noviembre próximo, pero pues quizá a lo mejor, y por el contrario, apelando al ADN racista de los norteamericanos, quizá hasta le ayude para avanzar algunos puntos en las encuestas. Sí, ojalá que no sea así, pero pareciera que estas decisiones que desde fuera nosotros vemos, digamos, descabelladas por parte del presidente de Estados Unidos, muchas veces ya han funcionado, ¿no? Entonces, hay que estar, yo creo, muy atentos a lo que esté ocurriendo en Estados Unidos, pero también reparar en que, digamos, nuestra sociedad mexicana también tiene actos, claro, racistas, xenófobos, homófobos. O sea, este asunto de la discriminación es algo que está presente, ¿no? Pareciera que lo vemos allá y es como la magnitud con la que vemos, invisibiliza, ¿no? Nuestros propios prácticas como sociedad racistas, discriminatorias en muchos sentidos, ¿no? Y eso es algo que está ahí, ¿no? Exactamente. Magali Vázquez Montaño, doctora en Historia por el Colmex, te agradezco mucho que hayas compartido tus puntos de vista y estos datos históricos sobre el ADN racista de los Estados Unidos. Muchas gracias. Gracias, buenos días. Buenos días. Reporte 100.